Hola, buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas Aula Abierta, un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas Educal. En este espacio ahondamos en los temas que le interesa al magisterio y a toda la comunidad educativa del departamento de Caldas y de todo el eje cafetero. Vivimos muy de cerca las actividades que realizan las diferentes organizaciones sindicales. Mientras tanto, sean todos bienvenidos. Más preguntas que respuestas quedó en la audiencia que se realizó el pasado lunes con la Procuraduría, miembros de Cosmited y delegados de los diferentes sindicatos del eje cafetero. Se realizó la esperada audiencia con los miembros de los sindicatos del eje cafetero, directivos de Cosmited y el procurador para darle cumplimiento a las solicitudes que se le hicieron en la audiencia del 17 de diciembre del 2018. La verdad, en el ambiente quedó una sensación agridulce porque se celebra que los organismos de control estén comprometidos en buscar y exigir una mejor prestación en los servicios de salud para el magisterio, pero por otro lado, los directivos de Cosmited parece que vivieran en mundos alternos porque presentaron unas cifras y unas estadísticas que según los directivos de los sindicatos del eje cafetero distan de la realidad. Bueno, aquí se evidencia que hay un incumplimiento en la prestación del servicio, hay unas estadísticas que no concuerdan con la realidad que hoy tenemos, se evidencia que seguimos todavía los maestros preocupados en Risaralda por la no prestación oportuna de los servicios y reiteramos que casos puntuales como se vienen realizando en el departamento, la no asignación de citas vía telefónica, como también las citas con especialistas que permanecen las agendas cerradas, creándole un traumatismo grande al magisterio. Hemos avanzado un poco en la entrega de medicamentos, se instaló una nueva sede para entrega de medicamentos en condiciones más dignas de las que teníamos, pero en conclusión creemos que la intervención del procurador pues ha hecho que estas reuniones pues den sus frutos y esperamos que con la dirigencia de Cosmited podamos ajustar algunos inconvenientes que hoy tenemos para mejorar el servicio de los maestros en el departamento de Risaralda. No, mire, lamentable. La verdad es que uno no alcanza a imaginar la capacidad que tienen los prestadores para mostrar unos informes en el que todo es una maravilla. Hablan de un cumplimiento del 99.9% en algunos casos y en otros se atrevieron a decir que hay un 100% del cumplimiento. Yo reitero mi gratitud al procurador porque generó un espacio, está en un intento, hay una disposición, pero definitivamente aquí para los prestadores los maestros somos unos mentirosos, vivimos en realidades paralelas, ellos muestran una realidad de la prestación del servicio maravillosa, donde todo funciona, todo va, todo fluye, pero los maestros andamos en otra realidad donde no entendemos, no comprendemos, ahora la culpa es porque incumplimos las citas. A mí me parece muy triste, yo digo, aquí el problema de fondo es el modelo de salud que se le presta a los colombianos. Aquí un derecho fundamental se convirtió en un negocio inmoral, dando pie a que unos prestadores, que si bien es cierto hablan de unas deudas que la fiduprevisora tiene con ellos, pues también hay que decir, pienso yo, el negocio les da tan buenas ganancias que no lo abandonan a pesar de todas las dificultades que tienen. Uno diría, ojalá la audiencia pues pueda dar finalmente con que el servicio se mejore. El 17 de diciembre tuvimos la audiencia pasada, hubo unos compromisos y muchos de ellos no se han cumplido a la fecha con una nueva audiencia. Es decir, tenemos un prestador que es especialista en evadir, en presentar estadísticas, pero yo pienso que en la realidad cotidiana del maestro, del usuario, del beneficiario, la cosa no mejora mucho. Bueno, esta audiencia que se viene programando desde el año pasado, digamos que resaltamos la presencia de la fiduprevisora, resaltamos la presencia de 3 directivos del comité de la federación, secretario general, el compañero Luis Edgardo, compañero Domingo y el compañero Pedro, quienes hacen parte del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, y los compromisos que quedan de seguir haciéndoles el seguimiento a los reiterados incumplimientos que viene dando Cosmited por parte de pues, de esta entidad. Creemos que estas audiencias han servido para que paulatinamente se vaya mejorando la prestación del servicio, como lo pudimos ver hace poco en una brigada que se dio para la entrega de medicamentos pendientes. Ya corresponde que los compañeros, y en eso creo que tenemos que
hacerle un llamado a todos los docentes. Lo que tiene que ver con el incumplimiento de las citas, pues se sigue dando un alto porcentaje de inasistencia y seguimos quedándonos sin los soportes para la presentación de las quejas, que en eso los maestros tenemos que sentarnos a escribir sobre las mismas. Vamos a tratar de hablar con la Procuraduría para realizar una audiencia solo para la presentación de casos y una nueva para hacer una evaluación y seguimiento que podría ser, calculo yo, en unos 2 meses. En esta audiencia, los directivos de FECODE acompañaron a los presidentes y secretarios de Seguridad Social de los sindicatos de educadores de Quindío, Caldas y Risaralda. Ellos fueron testigos de primera mano sobre cuál es la verdadera situación y sobre qué deberán hacer para que se cumpla con los términos de referencia. Pero hay unas conclusiones que vale la pena resaltar. Primero, es la fiduprevisora la encargada de la contratación de los servicios médicos asistenciales con las empresas y es la misma fiduprevisora la que le adeuda desde hace más de 2 años aproximadamente 500.000 millones de pesos por el contrato que no ha culminado y que ya pues se evidencian malas prestaciones en el actual contrato porque la misma red de prestadores del anterior contrato es la misma red del actual contrato. Segundo, que los maestros y sus familias están padeciendo hoy no solamente una deficiencia en la prestación de los servicios, sino por el contrario una negación en la prestación de los servicios. Tercero, que es válida la presencia de la Procuraduría General de la Nación, donde le exige a la fiduprevisora que cumpla lo pactado, que cumpla con el compromiso, con el contrato que se pactó con las empresas en la anterior vigencia. Cuarto, que aquí hay que recordar, hay que señalarle a los maestros y sus familias que la ley 1949, que es expedida en el mes de enero de este año, le otorga unas funciones hoy, un poder sancionatorio a la Supersalud, y eso es lo que estamos reclamando. Después de 4 horas donde se dedicaron a leer un documento donde se abordaron los 9 puntos de los que quedaron de la audiencia anterior y que deberían mejorar, y en realidad se mejoró mucho en la escritura, en el papel, porque lo que dicen los representantes es muy diferente a lo que mostraron. Tendrán los sindicatos que ponerse a la tarea de hacer una tabulación con encuestas y sentires de los docentes para llevarle a la Procuraduría y demostrarles que no todo lo que dice Colmitet es verdad, y a los docentes hacerles el llamado para que denuncien y no le sigan haciendo el juego a los directivos de Colmitet, para que sigan descontándoles mensualmente y el servicio sea tan pésimo. El primer día estuvieron los delegados de todas las juntas directivas nacionales del país. Allí se discutió las bases para lo que es nuestro plan de acción de FECODE para el año 2019 y los puntos centrales del pliego de peticiones que nosotros vamos a radicar precisamente el 14 de febrero. Por unanimidad se declaró y se decretó llamar a un paro nacional del magisterio del 24 horas con toma de capitales el día 14 de febrero. De igual manera fueron aprobados los puntos del pliego, los puntos de plan. Hay unas observaciones muy generales y puntuales y motivaciones en la defensa de la vida, defensa del FOMAC, el régimen de salud, un sistema de atención con dignidad en salud para el magisterio. También se hacen unas apreciaciones puntuales frente al inicio de año en cuanto a jornada única, en cuanto a posiciones de traslados, en cuanto a alguna serie de inconviabilidades que hoy está generando la aplicación de la norma y de la ley, la revisión de todas las condiciones, recursos de los que se deben disponer para atender la jornada única. Hay una infinidad de temas también, como el asunto de tocar una posición clara frente a la autodeterminación, la independencia y la soberanía de los pueblos para el caso de Venezuela, donde se hace una manifiesta oposición señalando de que ese tipo de situaciones de conflicto interno lo debe resolver precisamente el gobierno venezolano. De tal manera que esa es la conclusión central, estamos haciendo el llamamiento a paro, llamamos a participar de manera unida, llamamos a articular fuerzas y esfuerzos con la comunidad educativa y seguir defendiendo los intereses de la generalidad del magisterio colombiano, del pueblo colombiano y en particular la educación pública como el único patrimonio que aún no nos han podido quitar a los colombianos, considerándola que este es un derecho fundamental y es un bien común de todos los connacionales.
Aquí está la primera parte del informe sindical a cargo de Darío López. Él es el presidente de Educal. La Junta Nacional convocada por el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de los Trabajadores de la Educación realizada el 30 y 31 de enero en la ciudad de Bogotá hace un amplio y extenso análisis frente a la grave situación que vive la educación pública estatal colombiana debido a los múltiples problemas que el mismo Estado o gobierno ha venido generando. En cuanto al tema de infraestructura, es una crisis generalizada, ya que el Estado no ha puesto sus ojos en las plantas físicas de las instituciones educativas donde se desarrolla la actividad educativa. Igual sucede con un programa que se inventó el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional, que es una propuesta que la misma Federación Colombiana y los maestros habíamos hecho en el sentido de regresar a una sola jornada donde los estudiantes pudiesen estar más tiempo. Nosotros habíamos vislumbrado ese proceso como una buena propuesta para mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, el gobierno impuso una jornada única que no ha llenado las expectativas ni de los docentes ni de los estudiantes y mucho menos de los padres de familia, y ahora se pretende descargar dicha responsabilidad en los entes territoriales y en las comunidades educativas, cosa que le ayuda a aumentar la crisis. El tercer elemento de la crisis en el sector educativo es el recorte de la planta de personal y la intención del gobierno de globalizar la educación para que cada vez sobren más educadores por la vía de hacinar estudiantes en las aulas sin las condiciones necesarias, a pesar de existir unos requisitos mínimos o medidas estandarizadas donde se explica y se define claramente cuántos estudiantes deben ser por curso. No puede entenderse cómo el Estado colombiano y el Ministerio de Educación plantea que la educación colombiana, los aulas de clase deben estar copadas con más de 40, 45 y 50 alumnos por grupo. Bueno, el tema de salud ese es otro factor que contribuye a generar crisis en la actividad o en la educación pública colombiana, puesto que el mal servicio que todos los prestadores le viene generando o le viene otorgando, le viene prestando, por decirlo de alguna forma, a los educadores, ellos no reciben un buen servicio de salud. Ello significa que contribuyen con esta política a que cada vez el magisterio padezca de nuevas enfermedades y lógicamente se genere el ausentismo laboral de los educadores, bien sea por la vía de las incapacidades o bien sea por la vía de las hospitalizaciones y en el peor de los casos por calificarse a los docentes como por invalidez. Esto aumenta aún más la problemática que se vive en el sector educativo. Generalizado está y demostrado para el gobierno colombiano que estos prestadores están quedando con la plata y no están prestando un servicio. Esa generalidad implica que tendremos que desarrollar la bandera de luchar por un mejor servicio de salud. Y lógicamente la intención que tiene el gobierno de desaparecer el fondo de prestaciones, ya que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales se encuentra atravesado por una gran crisis. Hoy el fondo tiene unas deudas acumuladas que llegan a más de 1 billón de pesos, sin contar las demandas que cada uno de los prestadores viene realizando en los estrados judiciales para el cobro de las enfermedades de alto costo, que pareciera ser los 3 representantes que hacen la mayoría en el Consejo Directivo del Fondo tienen la intencionalidad de caotizar este fondo en el entendido de que no le aportan los recursos, no se pagan las obligaciones y por esta vía demostrar o mostrar mejor que es un fondo inviable. En la vereda Doña Juana del municipio de La Dorada está la institución educativa Japón. Ya le anunciaron a la comunidad que no habrá más transporte escolar. María, venimos a darle también la información. El día de hoy andamos con la directora de educación. Ella está aquí en esa casa enseguida con los respectivos de educación. Es que
más ruta para Japón no va a haber. Con esta advertencia llegaron los funcionarios de la Secretaría de Educación del municipio de La Dorada a los habitantes de las veredas aledañas que llevan a sus hijos a estudiar a la institución educativa del Japón, donde les obligan a ser trasladados a la institución educativa del área urbana, a lo que la comunidad se opone por la cantidad de peligro a los que se exponen los niños. Pues yo digo algo, si no van a haber rutas para el Japón, yo no acepto la propuesta, no me voy para ningún otro colegio. Así como ellos, hay muchos que están preocupados y que son de la zona rural del municipio de La Dorada porque casi que los están forzando a ser desplazados, a recibir la educación en otro sector del municipio, o por qué no, a impedirles el derecho a la educación. Suspenden el transporte escolar y los dejan a la deriva, sin saber cómo llegar a la institución. Por eso, esto dicen los estudiantes. Y pues la verdad, yo no quiero que nos quiten las rutas porque ese colegio es muy bueno y nos han enseñado muchas cosas. Pues nos dijeron que nos iban a trasladar para el Politécnico o para el Renan Barco. Y pues no estoy de acuerdo porque eso nos queda muy lejos y pues el sol y todo eso, y además acá hay muchos niños y nos tocaría venirnos muy tarde. Las directivas de Educal han estado muy atentos a la situación y por eso condenan y rechazan la actitud de la administración del municipio de La Dorada por esta situación. De total rechazo porque no estamos de acuerdo con la decisión nefasta del señor alcalde Juan Diego Pineda y de la jefe de educación Natalia Robles, en el sentido de negarle el derecho a los padres de familia y a los niños primero a matricularse en la institución educativa El Japón, y también negarles el transporte escolar que de la comunidad Las Juanas, que hace parte pues del área rural, y no es posible que esté yendo casa por casa empleando funcionarios de la administración a convencer, a intimidar o amenazar. Y es que la vereda del Japón queda a varios kilómetros de distancia de la cabecera municipal, pero esta política de acabar con el transporte escolar es casi presionar a que se genere una mayor deserción escolar. Varias incógnitas e inquietudes se genera frente al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Aquí está un directivo de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación para que cuente cuál es la situación. Muy preocupados y con ciertos interrogantes quedaron los miembros de los sindicatos de educadores a nivel nacional en la pasada Junta Nacional de FECODE, donde se dilucidó el futuro del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Como vamos, vamos mal. Bueno, la situación del fondo es difícil, viene atravesando una crisis. Hay deudas en materia de salud, en materia de cesantías. Hoy el gobierno no ha asumido la responsabilidad que tiene con relación al Fondo del Magisterio, que es el que nos garantiza a los docentes y a nuestra familia una salud en condiciones dignas, pero también nuestras prestaciones económicas y sociales. Hay deudas acumuladas que incluso pueden poner en peligro al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, lo que tiene que ver la mora en los intereses por el no pago oportuno de las cesantías parciales y definitivas puede superar el billón de pesos. Las deudas por alto costo en salud, la liquidación de los contratos anteriores supera los 500.000 millones de pesos. Por ello, hoy le estamos diciendo al Gobierno Nacional, le estamos diciendo a la FIDU Previsora, al Ministerio de Educación Nacional, para que asuma la responsabilidad que debe tener con relación a estas deudas que hoy de alguna manera afectan el bienestar del magisterio colombiano. Muchas preguntas y pocas respuestas a los dineros que hacen parte del fondo y las deudas de la FIDU Previsora en el contrato pasado en salud. Queda una pregunta al aire: ¿será corrupción, malos manejos o qué será? Que donde hay plata hay duda. Aquí está la segunda parte del informe sindical a cargo de Hernán Patiño Arias, fiscal de Educal. Tiene el magisterio de Manizales, Caldas y el país un panorama complejo con respecto de las políticas que implementa el gobierno nacional
y que se materializan en las regiones. En materia de salud, de desfinanciación del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en materia del Sistema General de Participaciones que debe ser reformado para garantizar la atención de la política social, en medio de los reclamos que vienen haciendo los señores gobernadores y alcaldes, diputados y concejales sobre esta misma materia, con respecto del Plan Nacional de Desarrollo que orienta una política para privatizar, para no garantizar los niveles de educación formal completos, el cierre de sedes educativas que se ordena desde el Ministerio de Educación Nacional para que lo apliquen las regiones, como viene sucediendo en Manizales y en el departamento de Caldas. Situación esta que enfrentará el magisterio por la vía de la negociación, como corresponde en el proceso del pliego de peticiones, y de la movilización, como corresponde para respaldar estas legítimas aspiraciones de los educadores, pero fundamentalmente de la comunidad educativa. Por eso el paro del 14 de febrero, día jueves, debe convocar a todos los maestros del departamento de Caldas y de Manizales en los sitios de concentración que hemos definido. En Manizales, desde el Parque de la Mujer, a partir de las 9 de la mañana, con la presencia de educadores de municipios y corregimientos del departamento, así como en La Dorada con los maestros de este municipio y de la región de municipios y corregimientos adyacentes. Todos vamos a participar en defensa de los derechos del gremio docente y en defensa de la educación pública. En el marco de las tareas propias del plan de acción, el viernes 15 de febrero se reunirá el Plenum Departamental de Educal. Esto es la Junta Directiva con los presidentes de las subdirectivas de municipios, corregimientos y zonas de Manizales para profundizar en el análisis de los temas coyunturales de gremio y de la educación y definir las acciones que debemos emprender. El plenum se realizará en la ciudad de Manizales. En el Instituto Chipre están reclamando que, así como se hacen inversiones millonarias en otras instituciones educativas, se acuerden de este colegio, que también es importante para la ciudad. En el Instituto Chipre comenzaron el año por lo alto, con una matrícula estable, con restaurante escolar, pero con algunas falencias que generan la petición a la administración pública para que los dineros de la educación no se vayan solo a los colegios tradicionales del centro de la ciudad, sino que en los barrios también merecen inversión. Pues lógicamente sí se nota la diferencia, pero esperamos y tenemos fe de que estemos en un turno para ya ser tenidos en cuenta y realizar especialmente algunas algunas partes de la planta física. Hemos anhelado mucho la capota para así protegernos del sol, de las lluvias cuando se presentan en Manizales, puesto que esto es una necesidad desde hace muchos años. Los docentes, en compañía de los estudiantes, han buscado la forma de cómo generar la estética de los espacios de la institución educativa, con murales y haciendo limpieza y recuperación de las sillas que están en mal estado. Nosotros estamos anhelando a gritos la necesidad de pintar nuestra planta física, ya que hace varios años no se le da una manito al colegio. Pues las sillas, en términos generales, se han ido organizando en nuestros propios recursos, los mismos estudiantes han colaborado, pero sí necesitamos también una buena dotación de sillas que esperemos a ver cómo nos colabora la alcaldía en este proyecto que tenemos. Un ofrecimiento más bien sobre la donación de 30 escritorios, ya que los que actualmente tenemos están ya
muy viejos, tienen más de 35 años estos escritorios. Una capota para el otro patio, pintura en algunos sitios de la institución educativa que se encuentran deteriorados, revisión de las canaletas y bajantes, además del nuevo mobiliario para los docentes, son algunas de las peticiones que tiene esta institución educativa. Aquí está la segunda parte del informe sindical a cargo de José Darío López, presidente de Educal. Compraron el NIC 90.360 educadores y de esos 90.360 se quedaron por fuera 1.447 que no realizaron el proceso de inscripción. En ese proceso tenemos una gran dificultad, puesto que el Estado colombiano quiere modificar el calendario para que los educadores que se inscribieron, muchos de ellos no puedan participar. Esperamos, eso sí, que la lucha de los educadores sea decidida, puesto que no podemos dejar que una propuesta para solucionar el problema a todos los educadores del 1278, el gobierno nos la vaya a arrebatar por la vía de cruzar los calendarios y de no permitir los ascensos que en la práctica se están dando. En la Junta Nacional se acuerda un pliego nacional de peticiones que trata 4 capítulos sustanciales. El primero, el capítulo de política educativa, donde se recoge todo lo que anteriormente hemos hablado sobre la crisis de la educación pública. El segundo capítulo es la dignificación de la profesión docente. El tercer capítulo es el de salud y prestaciones sociales, donde aspiramos a que en el gobierno entienda la importancia de prestar un servicio de salud que apunte a la prevención y no como hoy se está haciendo, que ni siquiera a la prevención se le apunta, simplemente es a la atención obligatoria. Y lógicamente tenemos que hacer el llamado al Estado colombiano en este pliego para que cumpla todos los acuerdos que se firmaron con FECODE en los pasados paros que realizamos y que logramos importantes conquistas para la educación pública, y el sustancial que no podemos dejar pasar, como lo es el tema del Sistema General de Participaciones, donde quedó acordado que se va a hacer es una reforma constitucional para que se destinen mayores recursos que permitan financiar la educación, con la cual podríamos solucionar el problema de crisis que hoy vive la educación colombiana. Recuerden que tenemos una página web, www.educal.com.co, también en Facebook, Educadores Unidos de Caldas, en Twitter, @Sindicato Educal. Para sus comentarios y sugerencias, el correo electrónico educal@une.net.co. Mientras tanto, feliz comienzo de semana.